Así es, María Camila, le decía que estábamos en este foro de la paz donde se debaten diversos temas y justamente uno de los temas con los que empezamos el día de hoy fue pues este tema de la guerra en Ucrania, que como ya sabemos se ha recrudecido esta noche. Está con nosotros Oleksandra Matviichuk. Ella es Premio Nobel de la Paz 2022, es la dirigente del Centro Civil de Libertades, justamente porque ella lucha a propósito con pues esta asociación, María Camila, por los derechos civiles en Ucrania, y vamos a intentar que nos comente justo en este instante. Está enfrente de nosotros, pero bueno, está atendiendo una entrevista rapidísimo con unos colegas. Vamos a acercarnos a ella, que estamos aquí en vivo, María Camila, pero también le puedo comentar que otro de los temas que se están tratando en esta cumbre es justamente el tema de Rusia, de Ucrania, de China también, en esta interesante situación geopolítica, y la prensa se pregunta pues cómo vamos a reavivar esta flama del multilateralismo en un mundo fragmentado. Eso es lo que pretende hacer el presidente Emmanuel Macron con este foro, y también el presidente que estará más tarde justamente en este foro. Y vamos con sí. A ver, María Camila, déme un segundo, perdóname que aquí está este colega que ya nos habían dicho que veíamos con nosotros. Tranquila. Pero bueno, le decía de este lugar. Sí, vamos a respirar, tranquila. Tranquila. Es que esta es la magia de coger personajes en vivo. Florencia tuvo la oportunidad y de tanta importancia, claro. Esta mujer es una abogada, es una activista ucraniana que recibió el Premio Nobel de Paz en el 2022 por su trabajo documentado con el sufrimiento de su país en el conflicto. Y precisamente ella es fundadora del Centro para las Libertades Civiles, que promueve los derechos humanos, que promueve también la democracia y la solidaridad en Ucrania. Ella ha documentado, pues, ese centro se ha documentado más de 78,000 crímenes. Con nosotros, María Camila. Listo. Thank you so much for this interview, Oleksandra Matviichuk. We are in live from W Radio in Colombia. First of all, what is your opinion about the situation in Ukraine tonight? Because there has a new attacks from Russia, and there's a lot of civilians who died. I just came from Kyiv, and for all last days, we were under constant bombardment of Russian rockets and Iranian drones, because it's not just Russia, it's Iran who sent rockets to Russia, it's North Korea who sent drones, rockets and even troops to Russia. So we are dealing with the formation of entire authoritarian bloc. We are ordinary people. And for sure we feel ourselves vulnerable because winter is coming, and winter is very strong in Ukraine, and we now have a chance as millions of people to face this winter without electricity, heat, light, water, which is impossible to survive for a modern city without basic human needs. But I don't know what will be in future, but I know that people in Ukraine support each other, and we will overcome this challenge. Just a minute for tradition. Bueno, pues nos dice precisamente con la pregunta de Florencia, es cuál es su opinión en Ucrania con respecto a lo que está sucediendo allá en relación a los ataques, y ella dice, bueno, que acaba de llegar de Kiev, acabamos de ser atacados en esta ciudad no solamente por Rusia, sino también por Irán e inclusive por Corea del Norte, que están lidiando con un problema, por supuesto, impresionante con el tema de leyes humanitarias, pues que no están siendo respetadas. Hay fuertes problemas en Ucrania y se viene, por supuesto, un invierno que va a ser preocupante, sin luz, sin electricidad, y que eso va a ser imposible. No sabemos cuál será el futuro de Ucrania. Voy a hacerle esta pregunta a nuestra invitada. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para proteger los derechos humanos durante la guerra en Ucrania? What has been the greatest challenge in protecting human rights during the war in Ukraine? Thank you for this question. Let me explain like this. I'm a human rights lawyer, and I apply in the law to defend people and human dignity for many years. But now I found myself in a situation when the law doesn't work.
Russian troops deliberately shelling residential buildings, schools, churches, museums, hospitals. They attack evacuation corridors. They torturing people in filtration camps. They forcibly taking Ukrainian children to Russia. They abducting, robbing, raping, and killing civilians in the occupied territories. And being a human rights lawyer, I have no legal tools how to stop these Russian atrocities. This is the main challenge, because now I think the main question of 21st century is how we people who live in 21st century will defend the human beings, their rights, their freedom, and their human dignity. Can we rely on the law, or does just brutal force matter? And because I believe in law, I still fighting. Bueno, nos dice precisamente esta pregunta de María Camila que ella, siendo una abogada de derechos humanos internacionales, pues está asustada porque esto no encuentra cómo puede aplicar a la ley de defender personas, y ahora pues se encuentra en una situación en la que se da cuenta que esta ley no está funcionando. Sin embargo, ella pues sostiene esa esperanza. Hay hospitales, campamentos y lugares donde no se está, por supuesto, cuidando estas leyes, y ella cree que en algún momento la libertad y la dignidad humana pues puedan ser respetadas precisamente por esta ley. In your conference, you talk about the situation of journalists, Ukrainian journalists or foreign journalists in Russia who died there. How many journalists who died in Russia in the last few years? We have a media monitoring of media organizations, and they told that 88 people who work for media died after large-scale war started. One of them, for example, Vera Giric, journalist from Radio Liberty, she was killed in her flat when Russian rocket hit residential building in Kiev. 11 people from this number were killed during when they provide the journalist professional work. Just recently, my friend and colleague Victoria Roshina, a 27-year-old journalist, died in Russian prison. And we have no explanation what happened with her. I still don't know what Russians did with my friend. Bueno, pues nos dice que alrededor de 88 personas, a la pregunta de Flor, que era de cuántos periodistas han muerto en Ucrania en estos recientes ataques, ella dice que 88 personas son aquellas personas que han muerto trabajando en medios de comunicación. Habla de algunos nombres: Gira Digic, ella murió con un cohete, 11 personas además de eso murieron ejerciendo su trabajo como periodistas, y una amiga de ella, inclusive Victoria, también murió. ¿Cómo ve usted y la gente en Ucrania la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos como una posible solución a ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania? How do you see and how do you and the people in Ukraine view the arrival of Donald Trump to the U.S. presidency as a possible solution to end the war between Russia and Ukraine? I have a huge respect to the right of people in the United States to decide whom they want to elect their president. And the truth answer that I don't know what the external policy of next president administration will be according Russian war of aggression against Ukraine. But I know for sure that Russia, unfortunately, doesn't want peace. Putin wants to achieve his historical goal. He wants to restore a Russian empire, and the human life is the cheapest resource for President Putin. Bueno, pues nos dice que ella respeta, por supuesto, las elecciones y la decisión que la gente de los Estados Unidos tomó de escoger a este presidente, pero pues no sabe exactamente cómo serán las políticas exteriores de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, pero sabe con seguridad que por el lado de Rusia, pues que el señor Putin no quiere paz, y eso es lo que va a haber. No, Putin lo que quiere es lograr un objetivo histórico, restablecer Rusia, y de esta manera pues lo va a hacer. Estamos conversando a esta hora a las 7:37 con nuestro Premio Nobel de Paz 2022, la abogada ucraniana Oleksandra Matviichuk. ¿Qué significa para usted trabajar en defensa de los derechos humanos en un contexto de guerra y sobre todo bajo un riesgo personal? What does it mean to you for you to work in defense of human rights in the context of war
and under personal risk? I will never wish any nation to go through our experience, but I know that people in Colombia also know what the war is about and what the human pain is about. So you can understand us probably better than others. But I also know that when you can't rely on the legal instruments, you can still rely on people. We get used to thinking in categories of states and interstates organizations, but ordinary people have a much... Sí, se acaba de perder la comunicación. Justamente David nos estaba contestando esa pregunta de qué significaba para ella trabajar para los derechos humanos como abogada y como persona en medio de tanta guerra. Are you there? Yes. Yes, sorry, we lost communication. And these dramatic times provide us an opportunity to express the best in us, to be courageous, to fight for freedom, to make difficult but right choices, and to help each other. Because only when we help each other in this moment, we are acutely aware what does it mean to be human. Thank you so much for this interview, Oleksandra Matviichuk, and good luck for Ukraine, and we're so sorry about all of that. Thank you. Thank you. We need luck. Thank you very much. Just one question. Pues ahí nos dice María Camila, al final termina la entrevista con un tono esperanzador. Ella nunca desearía que esto le sucediera a ninguna otra nación que trabaje o que esté en una situación, por supuesto, como está Ucrania en este momento. Hace referencia también a Colombia, que sabe que es un país que está sufriendo, y pues ella sostiene esa esperanza de que podemos confiar todavía en ciertas personas, que estos tiempos dramáticos le brindan a la humanidad una oportunidad de ser valientes y de encontrar lo mejor de nosotros mismos, porque pues eso es lo que tenemos prácticamente, una forma y una oportunidad de ayudarnos unos a otros y recordar para qué existimos los seres humanos.